de todo. Sí, ahí está todo. ¿Se mueve la diapositiva? Sí, se mueve también. Ahí Bueno, está. bueno, perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir, a medida que van ingresando los compañeros, los alumnos, estudiantes, le quisiera primeramente agradecer al doctor Marco Girala por un lujo tenerlo realmente acá en estas clases, ¿verdad? Tanto para hoy viernes y el próximo viernes en estos temas de su especialidad, ¿verdad? Marco Girala es realmente de la Universidad Nacional, él es hepatólogo, entonces nos va a dar la clase de hoy, creo que es ahí va, de acuerdo al caso clínico para poder ser más interactivo, no le voy a mencionar Sí. el tema. Entonces. Bueno, Marcos, muchas gracias y adelante. Dale, muchas gracias. Bueno, yo quería agradecerte también, José, por la invitación a dar estas dos clases en la Universidad Católica, que es mi única interacción con la Universidad Católica. Yo trabajo en la Universidad Nacional y nada, vamos a ver un poquito de la manera más práctica posible. Yo les invito a participar, al que quiera me interrumpe. La clase está pensada para un grupo pequeño e interactivo, ¿verdad? Pero ustedes son muchos, entonces hicimos así virtual y en la medida que se pueda paliar eso con la intervención de ustedes, mejor, ¿verdad? Yo les quería presentar el caso vamos a ver dos casos, un poquito a fondo cada caso y profundizando. Un varón de 34 años, casado, periodista, procedente de Asunción, ¿verdad? Y se presenta con un cuadro que en general se nota que es un cuadro viral, otra cosa no parece, ¿verdad? Tiene dolor muscular e ictericia. A lo mejor la ictericia es lo que es un poco peculiar, pero después le duele la espalda, le duelen los músculos de la espalda, los músculos paravertebrales hace 2 días. Se puso ictérico hace un día. Notó que la orina se puso oscura, que la materia fecal se puso muy clara, hipocolia, y perdió el apetito, tenía náuseas, sobre todo después de comer, y muy cansado, ¿verdad? Sobre todo estaba cansado, no se quejaba de ningún dolor abdominal. Y nunca había tenido ictericia en el pasado, y tampoco un cuadro similar a este. El paciente se había hecho un tratamiento con acupuntura como terapia de deshabituación del tabaco, es decir, para tratar de dejar de fumar hace 10 meses. ¿No? Y al examen físico tenía signos vitales normales, estaba ictérico, se le notaba ictérico, se palpaba el reborde hepático un poco aumentado de tamaño, levemente doloroso, un borde más bien romo, y no tenía ningún otro hallazgo de valor. Entonces, analizando un poco el caso, se le parece mucho a un cuadro viral. Yo suelo decir que si este paciente cae en época de dengue, por ejemplo, donde el médico de guardia está pobre viendo ya su dengue número 25 o 30 y aparece un paciente así y la ictericia no es muy notoria, va a quedar como si fuera un dengue más, ¿verdad? Porque tiene dolor de espalda, porque tiene cansancio, anorexia. Y entonces a veces el paciente viene y cuenta ofendido que le confundieron con dengue y era hepatitis, pero en realidad, si no fuera por la ictericia, cuesta mucho diferenciar de cualquier otra virosis, cuesta diferenciar de los momentos iniciales de una influenza o de cualquier otra infección viral o de una gastroenteritis aguda, ¿verdad? Viral. Al examen físico no hay mayormente nada, salvo la ictericia, ¿verdad? Ustedes saben que la ictericia se busca principalmente en la esclera, ¿verdad? Porque la bilirrubina tiene una afinidad importante por el tejido conjuntivo elástico. Entonces, donde hay tejido conjuntivo elástico es donde hay que ir a buscar primero la ictericia cuando es sutil todavía. Y uno de esos lugares muy accesibles es la membrana que recubre al ojo que se llama esclerótica. No es en la conjuntiva palpebral, sino que es en la esclerótica. Es decir, el globo ocular, que habitualmente lo vemos blanco, se vería amarillento, ¿verdad? Y además, otro elemento importante es la ausencia de dolor, ¿verdad? Yo no pensaría en una hepatitis viral si un paciente está con un dolor intenso abdominal. Si llega a tener un dolor intenso abdominal, tengo que
dirigir mi sospecha hacia la vía biliar. Ictericia y dolor, dirigirse hacia la vía biliar y hacia una probable obstrucción litiásica de la vía biliar. Entonces, cuando te llaman y te plantean la posibilidad de que un paciente tenga una hepatitis y el paciente refiere que el motivo de consulta, el motivo por el cual vino a la urgencia fue el dolor, hay que cambiar de dirección, ¿verdad? Y a la inversa, ¿verdad? Un paciente sin dolor y que tiene un cuadro ictérico y no tiene dilatada la vía biliar, estando ictérico en forma muy notoria, hay que dejar de buscar en la vía biliar, ¿verdad? A veces vemos pacientes que tienen 2 o 3 exploraciones de la vía biliar, no teniendo dilatación de la vía biliar y estando ictéricos, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene ictericia, y esa ictericia es de un nivel alto, es muy notoria clínicamente o tiene niveles de bilirrubina de 10 o más, la posibilidad de que eso, sin dilatación de la vía biliar, sea una obstrucción de la vía biliar, sea tumoral o litiásica, es remota, ¿verdad? Esa posibilidad es remota. Y siendo remota y habiéndose confirmado que no hay dilatación de la vía biliar en una ecografía, mucho menos hay que hacer una exploración de la vía biliar que tiene riesgo. Bueno, entonces estando este paciente así, lo que habitualmente haríamos es hacer un laboratorio, ¿verdad? Hacer un laboratorio general y hacer un laboratorio en particular dirigido a tratar de determinar de dónde proviene la ictericia, ¿verdad? Y estos son los 2 análisis con los que el paciente ya vino a la consulta, ¿verdad? Vino con una alteración de las transaminasas, ¿verdad? Este es el perfil hepático, comprende estas 6 o 7 determinaciones y se divide en 2, ¿verdad? Se divide en 2. Uno tiene que dividir esto en 2 y empezar por ahí. Si uno empieza mal este paso, probablemente no llegue nunca al lugar correcto. Y este paso consiste en conocer de antemano que la GOT y la GPT son enzimas que reflejan el estado del hepatocito. ¿Cómo está el hepatocito? ¿Está sano? ¿Se están rompiendo muchos hepatocitos? ¿Hay un daño, hay una inflamación sobre el hepatocito muy notoria, sí o no? Esa es la pregunta que le hacemos a la GOT y a la GPT. Y el otro componente, o sea, ese primer componente citolítico, ¿verdad? Si yo tengo muy alteradas la GOT y GPT, asumo que hay citolisis. Y si tengo un paciente que tiene predominantemente la fosfatasa alcalina y la gamma GT alteradas, entonces hablo de que hay un patrón colestásico. Y la colestasis no implica necesariamente la presencia de una bilirrubina alta. Cuando la fosfatasa alcalina y la gamma GT están altas y la GOT y GPT están alteradas a menos del triple o del quíntuple, entonces yo tengo un cuadro de colestasis y eso significa que hay algún problema en la vía biliar, en los conductos biliares. Entonces, si yo no empiezo interpretando así el hepatograma, voy a llegar a mal puerto, ¿verdad? No voy a entender lo que estoy viendo. Entonces, aquí tenemos con mucha claridad una alteración que predomina, sobre todo en el segundo análisis, predomina sobre la GOT-GPT, predomina sobre las enzimas de citolisis. Se están destruyendo las células hepáticas en forma muy notoria. Entonces, este paciente inicialmente tenía las pruebas hepáticas, alteradas ya en forma importante, ¿verdad? Esto es por lo menos, no sé, 5 o 6 veces el valor máximo normal, y al cabo de unos días empeoró más. Y a eso acompañó la bilirrubina, ¿verdad? Entonces, aquí hay un patrón citolítico con aumento de la bilirrubina que explica lo que está pasando con también con el color amarillento que tiene el paciente, la ictericia que tiene el paciente clínicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos mucha inflamación. El valor normal es 40 y el paciente tiene 2200. O la GPT tiene, el valor normal es 49 y el paciente tiene 3400. Está muy grave mi paciente. Se va a morir con estas enzimas. Esto es una hepatitis grave, fulminante. ¿Cómo yo puedo saber eso? Hasta el momento no sé tampoco el origen de la hepatitis. Mi pregunta es,
¿Será que yo necesito hacer algún estudio más o le considero un paciente con hepatitis y ya está? Y espero que se autolimite. ¿Es grave esta hepatitis o no es grave esta hepatitis? Bueno, entonces, yo tengo que tratar de determinar el tipo de hepatitis. No puedo quedarme con la idea, es una hepatitis y ya está. Tengo que tratar de ver si es una hepatitis viral, si es una hepatitis medicamentosa, si es una hepatitis autoinmune. Entonces, lo más frecuente sería que sea una hepatitis viral, ¿verdad? Por epidemiología, ¿verdad? Una persona de 34 años en el Paraguay, es muy poco probable que tenga una hepatitis A. ¿Por qué es muy poco probable? Porque en el Paraguay somos un país endémico de hepatitis A. Entonces, uno entra en contacto con el virus en los primeros años o meses de vida ya. Ya se contagia si se va a contagiar, o si está vacunado no se contagia y entonces ya está protegido, pero si no está vacunado, se contagia en el preescolar, se contagia en la guardería, se contagia jugando con sus primitos de su misma edad, donde uno no se lava las manos, mete la mano en la boca, etcétera. O sea, es muy difícil que una persona viviendo en un área que es considerada endémica de una enfermedad como esta, la hepatitis A, que se contagia muy fácilmente por la vía fecal oral, llegue a la vida adulta y se encuentre por primera vez con el virus. Entonces, si alguien viene de Alemania o viene de Suecia y al cabo de un mes tiene hepatitis, sí podés pensar en hepatitis A independientemente de la edad. Pero en alguien que vivió siempre en Paraguay, este señor que vive en Asunción, no podés pensar en hepatitis A. Entonces, tenemos que hacer pruebas porque la realidad es que un adulto que tiene una hepatitis aguda en nuestro país, lo más probable es que se trate de una hepatitis B por epidemiología. La hepatitis C es poco frecuente y además la hepatitis C muy rara vez da un cuadro agudo. Entonces tenemos que pedir pruebas. De todos modos, tenemos que cerciorarnos, tenemos que documentar que no es una hepatitis A, tenemos que documentar que puede ser una hepatitis B y tenemos que documentar que no es una hepatitis C. Estas son las pruebas que en la vida real le pidieron a este paciente. Esta es una prueba que en la vida real le pidieron. Le pidieron demasiadas cosas. Es un gasto innecesario. Si paga una medicina prepaga o un seguro médico, lo mismo. Es un gasto que el seguro podría hacer en algo útil y no en un pedido innecesariamente minucioso, largo, con datos que no nos van a servir para nada, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es preguntarme si el paciente tiene hepatitis A y para eso tengo que hacer el IgM de la hepatitis A. No es necesario hacer el IgG, ¿verdad? El IgG lo único que nos diría es que el paciente es paraguayo, ¿verdad? Porque lo más lógico es luego que un paciente de esta edad en nuestro país tenga la IgG. Como les decía antes, ya se contagió, se curó, y entonces eso indica enfermedad pasada. Entonces sí interesa hacerle la IgM por si fuera una hepatitis A de reciente contagio. Poco probable, pero tenemos que documentar eso. Otra pregunta que nos hacemos es si se trata de una hepatitis B o no. Y entonces nosotros tenemos que ahí saber que el antígeno de superficie, que es un análisis muy antiguo, que se hace mucho también en el Paraguay, el antígeno de superficie es el que nos dice o no tiene hepatitis B. Nos responde a la pregunta, ¿mi paciente tiene hepatitis B o no tiene hepatitis B? Ese es el antígeno de superficie. Y la siguiente pregunta es, ¿será que la hepatitis es una hepatitis antigua? Porque yo puedo tener una hepatitis B crónica y el paciente tener esto desde hace mucho tiempo, o puede ser una hepatitis recientemente adquirida. Y para eso está el core IgM. Entonces, ¿tiene mi paciente hepatitis B, sí o no? ¿Es aguda o crónica? Entonces, aguda o crónica, hago el core IgM. Y por último, hago el análisis del anticuerpo total contra el virus C. Y esto es lo que hay que pedir una hepatitis aguda y no toda la lista que aparece ahí, ¿verdad? Imagínense que el gasto es aproximadamente 100.000 guaraníes por cada determinación. Termina siendo un gasto enorme, pudiendo haber sido menos de la mitad del gasto, ¿verdad? Entonces, lo único que les quiero aclarar es que el anticuerpo contra el virus C, primero que no hay IgG ni IgM, es el anticuerpo total. Y en segundo lugar, que si la sospecha de hepatitis C es alta, y eso sería, por ejemplo, en una persona
que fue transfundida en el último mes, o una persona que es usuaria habitual de drogas recreacionales y comparte la aguja y la jeringa, o alguien que se hizo algún tatuaje en el último mes, entonces esa persona podría tener una sospecha alta de tener hepatitis C y sería conveniente que no le hagamos el anticuerpo, sino que le hagamos la cuantificación del PCR del virus C, del virus C por PCR, ¿verdad? Por reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Eso sería más preciso porque se positiviza antes que el anticuerpo, ¿verdad? Si el paciente se contagió hace poco, puede que el anticuerpo todavía salga negativo y que sin embargo el PCR del virus C, el PCR del RNA del virus C salga positivo. Este es un gráfico que hay que sentarse a mirar con calma, ¿verdad? Hay que sentarse a mirar con calma y aquí nos muestra un poco cómo son los pormenores de una hepatitis B aguda en relación a sus serologías. Ustedes pueden ver acá como el antígeno en superficie es el primero en aparecer. Ahí no hay problema como en el dengue que uno puede caer en un momento en blanco donde uno tiene la enfermedad clínicamente evidente y no tiene todavía el antígeno o ya es tarde para pedir el antígeno o el anticuerpo todavía no aparece. El antígeno en superficie antecede a los síntomas, antecede a la ictericia y se sigue quedando positivo después de superados los síntomas. O sea, es muy útil para hacer el diagnóstico de hepatitis B. La ictericia aparece cuando los síntomas están declinando. Cuando los síntomas están declinando y cuando el pico de transaminasas también ya está declinando, ¿verdad? Este es un poco el pico de la GPT, esta curva verde que ven acá, y ustedes ven como el pico puede estar declinando y el paciente todavía está ictérico. Eso ocurre habitualmente así y muchas veces genera que el paciente llame y diga, yo ya me siento bien, mis análisis de GOT y GPT están mejor, pero yo estoy cada vez más amarillo. Y ese es el curso normal de una hepatitis aguda, viral, A o B. Bueno, y después tenemos que cuando el antígeno de superficie se negativiza, el paciente se cura, ocurre eso ya un tiempo después de que pasó la ictericia, los síntomas y la GPT se haya normalizado, el paciente pasa un tiempo y después desarrolla el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que sería como la doble certificación de su curación. La primera certificación de su curación sería cuando negativiza el antígeno de superficie después de haber normalizado las enzimas hepáticas. Y el core IgM, ustedes ven acá que cumple un rol porque está positivo solo un tiempo y después decae. Pero va a estar positivo incluso después de que se haya negativizado el antígeno de superficie. Entonces, si yo tuve una hepatitis hace poco, pero no me pude ir al médico y vengo ahora cuando ya estoy bien y me hacen un antígeno de superficie y está negativo, yo podría averiguar si la hepatitis que ocurrió hace poco fue una hepatitis B o no mediante el core IgM. Y además cubre este espacio que está acá, que ven acá, que es un momento en el cual el antígeno de superficie ya está negativo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie todavía no se volvió positivo. El paciente acaba de tener hepatitis. Y entonces, yo no encuentro ninguna de las dos cosas, pero si hago el core IgM, encuentro el core IgM. ¿En qué circunstancias encontramos esto en la vida real? Por ejemplo, si tenemos una señora que tuvo hepatitis B, tiene hepatitis B, viene con la clínica, tiene el antígeno de superficie positivo y la transaminasa alta. Señora, usted tiene hepatitis B y es aguda porque tiene el core IgM positivo. Bueno, y la primera pregunta que surge, ¿quién le contagió si esa es una enfermedad de transmisión sexual? Y empieza un poco ahí la tirantez de la pareja y cómo puede ser, mi señora tiene, yo no tengo. Bueno, vamos a hacerle los estudios al marido. El marido sale todo negativo y lo único que sale positivo es el core IgM. ¿Qué pasó ahí? El marido tuvo hepatitis B, no tuvo muchos síntomas, se curó de la hepatitis B, pero antes de curarse le contagió a la señora. Entonces yo le encuentro al marido ya curado en este periodo que se llama de ventana y no encuentro el antígeno ni el anticuerpo, pero sé que tuvo la hepatitis B por el core IgM. Y ahora la señora, como el marido le contagió, la señora pasó por su periodo de incubación, que es largo, que dura 2 o 3 meses, y después recién desarrolló la enfermedad. O sea, a la pareja trajo
la enfermedad, el marido. Pero también hay que aclarar que no siempre es la vía sexual la que contagia la hepatitis. Ustedes saben, ¿verdad? Que todas las vías parenterales donde hay sangre de por medio en un utensilio de uso doméstico, como las máquinas de afeitar o los corta uñas, pueden hacer de vehículo de la sangre y contagiar, pero que realmente la vía más frecuente de contagio es la sexual, en realidad, en nuestra práctica, por lo menos aquí, en nuestro medio, ¿verdad? Bueno, volviendo a nuestro caso, estos son los resultados de nuestro caso en quien sospechamos que por la edad tendría que ser una hepatitis B aguda. Resulta que los resultados son le hicieron todo, entonces tenemos todos los resultados, son muy orientadores, ¿verdad? En primer lugar, mi pregunta, ¿tiene hepatitis A o no tiene hepatitis A? Ahora no tiene, porque tiene el IgM negativo. Entonces, ¿por qué tiene el IgG positivo? Porque es paraguayo, porque tuvo hepatitis A cuando era un niño. Sepa él, haya tenido o no un cuadro clínicamente evidente o no, tiene las defensas. O más probable en gente más joven que haya tenido la vacuna, contra la que se haya aplicado la vacuna que ya forma parte del plan de vacunación nacional. Pero con 34 años es poco probable que se haya vacunado contra la hepatitis A. ¿Tiene hepatitis B o no tiene? Acá está el que me tiene que responder, el antígeno de superficie. Sí tiene hepatitis B. Entonces, no tiene hepatitis A y sí tiene hepatitis B. ¿Y es nueva o es vieja? ¿Es aguda o es crónica? Y miro el core IgM y me dice, es aguda. Tiene el core IgM positivo. Y no tiene hepatitis C. Entonces, es una hepatitis B aguda. Está bastante claro. ¿Y cuál es la gravedad de esta hepatitis? ¿Cuál es la gravedad? Y la gravedad de la hepatitis en realidad está marcada no por la intensidad con que se alteran las enzimas hepáticas, sino por una situación que nos muestre que la inflamación, la muerte de los hepatocitos es tan importante que empieza a haber mala función hepática. ¿Cómo yo puedo evaluar la mala función hepática o la buena función hepática? Puedo evaluar eso con el tiempo de protrombina, ¿verdad? Puedo evaluar con el tiempo de protrombina. Entonces, yo para saber si mi paciente está grave o no está grave, tengo que tener el tiempo de protrombina. Si el tiempo de protrombina está por debajo del 50%, yo puedo hablar de que es una insuficiencia hepática aguda. Y para hablar de que es una hepatitis fulminante, tendría que haber, aparte de un tiempo de protrombina bajo, un deterioro del nivel de conciencia. Una situación en la cual el paciente está confuso porque el hígado no cumple para nada con su función y está dejando pasar las sustancias tóxicas que habitualmente se producen en el tubo digestivo, está dejando pasar de largo sin metabolizar y entonces esas sustancias llegan al cerebro y le dejan al paciente con este cuadro que se llama encefalopatía hepática aguda. Entonces, la hepatitis es grave o no es grave en la medida que afecte el buen funcionamiento del hígado, ¿verdad? Que una hepatitis B aguda se vuelva fulminante en una persona previamente sana es poco probable, es 1 de cada 200 casos más o menos, ¿verdad? Y eso tiene un pronóstico malo, pero en la enorme mayoría de los casos, los pacientes con hepatitis B no van a ser una hepatitis fulminante y se van a curar en un 95 a 98% de los casos, porque el paciente va a ir a leer sobre hepatitis B y va a leer todas las complicaciones que la hepatitis B crónica trae. Pero en realidad, cuando un adulto se contagia de una hepatitis B, tiene una chance de un adulto previamente sano. No es igual si tuviera HIV concomitante y no estuviera tratado, no es igual si estuviera en hemodiálisis o fuera un trasplantado, pero si es un paciente previamente sano, sus chances de curarse son altísimas. Entonces, de no quedar con una hepatitis B crónica, sus chances son altísimas por encima del 95%. Se escucha por ahí que le dicen los pacientes con hepatitis B aguda, vos ya no te vas a curar, te tenés que cuidar ya siempre de ahora en adelante. No digo que las personas tengan que cuidarse, pero ese cuidarse que significa un montón de restricciones, que en realidad no hace falta
poner a los pacientes con hepatitis aguda. Entonces, aclarar que el pronóstico es bueno, que hay una chance muy alta, pero por más que sea 5% más la chance de cronificar, es nuestro deber en este paciente con hepatitis aguda hacerle el seguimiento hasta confirmar su curación por completo, hasta confirmar que se negativiza el antígeno de superficie, por más que el paciente se sienta bien, y confirmar que aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ahí recién le damos de alta del todo al paciente, ¿verdad? Lo que no es necesario, y eso creo que ustedes ya saben, es entrar en un montón de restricciones que se hacían en la década del 70, 60, donde se le restringía la dieta al paciente independientemente de su tolerancia, donde se le restringía el movimiento también, que haga reposo y cosas parecidas independientemente de su tolerancia. La dieta, el paciente no va a tolerar al principio comida normal y va a tener que hacer su comida más liviana, pero no es para salvarle la vida que hacemos, eso es para que esté más cómodo, no va a cambiar la evolución de su hepatitis porque coma o no coma comida más o menos pesada. O sea, si el paciente tolera, puede hacer la misma comida que hace todo el resto de la familia. Y lo mismo pasa con la restricción al movimiento, ¿verdad? Al movimiento, a la actividad laboral, estudiantil o física que haga el paciente, tiene que adaptarse a la tolerancia del paciente. No es obligatorio que el paciente esté en cama. Antes se le llegaba a decir a los pacientes que se le podía romper el hígado si se levantaba de la cama. Es una cosa totalmente rarísima, inexistente casi, ¿verdad? Bueno, entonces eso, ¿verdad? Este es un paciente con hepatitis aguda y quiero comparar con este otro caso, que es un paciente que tiene hepatitis, les leo. Es un varón de 43 años, casado, productor agrícola y proveniente de Encarnación. Y viene a consultar por ictericia, ictericia cutánea mucosa y astenia, algo muy parecido a lo del paciente anterior. Pero él tenía un antecedente que 3 años antes había tenido una herida cortante accidental en el muslo derecho. Y ahí recibió atención médica, pero en un puesto de salud, de salud de su zona, y se le hizo una sutura de la piel por esa herida cortante. 2 meses más tarde tuvo ictericia cutánea mucosa, ¿verdad? Parece muy vinculado, periodo de incubación 2 a 3 meses, y acá hace ictericia justo 2 meses después. Malestar general, y se le detectó el antígeno de superficie positivo. Se le detectó y aparentemente esta fue la puerta de entrada, parece coincidir, ¿verdad? Y se quedó con las enzimas hepáticas alteradas a lo largo de los años, con un antígeno de superficie positivo en forma persistente, pero él estaba asintomático y sin signos de patopatía. Acá está el paciente que no se curó. Este es un paciente que no se curó. No tiene síntomas. Él se controlaba porque tenía un familiar médico que le controlaba. Pero si no hubiera tenido su familiar médico, probablemente se le hubiera dado de alta. Negaba ictericia y coluria después del episodio inicial. Se puso ictérico y se quedó sin ictericia, pero nunca desapareció el antígeno en superficie. Solamente 3 semanas antes de consultar desarrolló ictericia de nuevo, con coluria, hipocolia, con astenia, hiporexia, un cuadro otra vez similar al inicial. Y ahí se detectó un empeoramiento franco de las enzimas hepáticas. No tenía ningún otro antecedente de valor y al examen físico estaba muy parecido al paciente anterior. Ictérico, con un poco de hepatomegalia, de borde romo, levemente doloroso, no ascitis ni esplenomegalia y no edema de extremidades inferiores. Y viene con este análisis. Si ustedes se fijan, acá hay 2 años de separación entre un análisis y otro, y este análisis es muy parecido al análisis del primer caso, que era una hepatitis aguda. Muy parecido, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro una hepatitis B que a mí me parece que es aguda, tengo que tener en cuenta que puedo estar ante una hepatitis crónica que está haciendo como un puse, está haciendo una reagudización o está haciendo una exacerbación. Entonces, eso es muy importante. Acá en este paciente, como teníamos historia de 3 años previos a este episodio, podemos decir con certeza. Pero él vivía en esta situación. Él vivía con una hepatitis B crónica, donde no había mucha alteración de las enzimas hepáticas y la bilirrubina era normal.
Y la enfermedad igual te hace daño progresivo. Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿verdad? De cómo se puede confundir un episodio de reagudización con una aguda. Bueno, y este paciente podemos catalogarle como hepatitis B crónica, así con estos datos que tenemos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de hepatitis B crónica se hace de dos maneras. Una, cuando el antígeno de superficie está positivo por más de 6 meses. Y acá por la fecha de los análisis podemos determinar que el antígeno de superficie estuvo positivo por 2 años. Entonces ya superó ampliamente los 6 meses, ya es una hepatitis crónica, no hace falta pedir ningún análisis más para confirmar eso. Pero podríamos, si no tenemos ese espacio de tiempo, pedirle el core IgM. ¿Y qué me va a decir el core IgM si es crónica? Me va a salir negativo. Entonces yo puedo definir también la hepatitis B crónica como una hepatitis B donde el antígeno de superficie está positivo y el core IgM está negativo. Eso es definición de hepatitis B crónica también. O la persistencia por 6 meses del antígeno de superficie o la presencia del antígeno de superficie positivo con el core IgM negativo. Bueno, y esta enfermedad es muy fácil decir, está activa, pero no todas las veces tenemos claro si una hepatitis B está activa o no. Cuando la alteración de las enzimas es muy sutil, podemos no saber si está activa realmente o no, si el paciente tiene las enzimas hepáticas un poquito altas, y si es un poquito altas no es porque está gordo nomás y tiene un hígado graso, o si es realmente que la hepatitis está en actividad. Entonces yo necesito usar varios elementos para tomar esa determinación. Primero, tengo que determinar si el paciente tiene el antígeno E. Acá sí es útil el antígeno E. Ustedes van a ver que giramos en este tema sobre tres antígenos y sus respectivos anticuerpos. El antígeno de superficie, el core y el E. E minúscula, ¿verdad? E de envelope, en inglés, que quiere decir sobre, que es un poco la cobertura que tiene el virus, ¿verdad? En su estructura. Pueden ver una foto de la estructura del virus, a lo mejor conocen ya por biología o por anatomía patológica. Entonces, el antígeno E nos sirve para determinar si el paciente tiene actividad o no. Es uno de los elementos. Otro de los elementos es el recuento de la carga viral, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de virus, ¿verdad? O sea, si el virus está muy abundante, se asocia mucho con actividad. Y si el nivel de virus es más bien bajo, se asocia con inactividad. El punto de corte está en 20.000, para que más de 20.000 claramente en actividad, menos de 2.000 claramente en inactividad. Entonces, si yo junto los datos, carga viral, antígeno E, biopsia hepática, o si no puedo biopsiar y que la mayoría de las veces en hepatitis B ya no se biopsia, puedo hacer una elastografía hepática que me determina cuánta fibrosis hay en el hígado. Y con esos elementos tomo una decisión de a quién tratar y a quién no tratar después de haber determinado quién tiene actividad y quién no tiene actividad. Vamos a ver eso un poco más adelante, ¿verdad? Esta es la evolución natural. No es la que vimos nosotros ahora, porque la que vimos nosotros ahora, tanto en el primero como en el primer caso, fue una hepatitis aguda, que ya vimos cuál es la evolución de las serologías y demás. Y en el segundo caso vimos una hepatitis B crónica, pero de un adulto que se contagió de hepatitis B. Y este gráfico, que es muy clásico, ¿verdad? Este gráfico muestra la historia natural, van a encontrar en cualquier libro, la historia natural del paciente que se contagia de hepatitis B en un área endémica de hepatitis B. Nosotros no somos un área endémica, pero tenemos comunidades o poblaciones que vinieron de áreas endémicas, como son la comunidad taiwanesa en el Paraguay o la comunidad coreana en el Paraguay. Esas sí son áreas endémicas. Entonces, en las áreas endémicas, la hepatitis se vuelve endémica porque el contagio se produce en los neonatos de su madre. Las madres que tienen hepatitis B crónica y al tener un hijo le contagian al hijo de la hepatitis B.
Entonces, a eso hace referencia a este gráfico, con una etapa inicial de la enfermedad donde el virus, esta raya azul, hace referencia al nivel de viremia. La viremia es alta. El antígeno está positivo y parecería que hay actividad, pero en realidad esta viremia alta no desencadena ninguna reacción inmunológica porque es un neonato. Y entonces tiene un sistema inmunológico inmaduro y no hay reacción, no sube la GPT o ALT, que es la que nos muestra actividad inflamatoria y destrucción de hepatocitos, y tampoco hay en la biopsia hepática signos de actividad. Entonces es una hepatitis B sin actividad. Algunos le llaman infección por hepatitis B, antígeno E positivo. Es un elemento de actividad el antígeno E positivo, pero si no está acompañado por los demás, nosotros no tratamos la viremia, nosotros tratamos la hepatitis. La hepatitis significa que el hígado esté inflamado. Ahora, este chico que se contagió de su madre al nacer, pasan los años y él madura y su sistema inmunológico madura también con él y ahí se despierta y dice, acá hay un virus, tengo que empezar un ataque para tratar de eliminar el virus. Y ahí empieza a haber actividad inmunológica, hay una destrucción de hepatocitos, una batalla entre el sistema inmunológico y el virus que se da como campo de batalla, el hígado, ¿verdad? Entonces vemos que hay altibajos de las enzimas hepáticas, que hay altibajos en los niveles de viremia y vemos que hay inflamación, ¿verdad? Que hay linfocitos destruyendo a los hepatocitos infectados en la biopsia hepática. Y entonces esto, si se perpetúa, termina matando al paciente. Porque esto puede durar años. Este paciente que vimos antes con hepatitis crónica, estaba así, tenía las transaminasas altas, no tan altas como una aguda, pero lo suficientemente altas como para que consideramos que hay actividad, tenía el antígeno E positivo, ¿verdad? Tenía una carga viral alta y se estaba haciendo daño, le estaba haciendo daño a su sistema inmunológico, destruyendo los hepatocitos por culpa del virus. Entonces, este va a llegar a la cirrosis complicada y la muerte si no hacemos nada, ¿verdad? Ahora, puede que este mismo paciente gane esta batalla y entre en una etapa de portador inactivo, donde el antígeno pasó de ser positivo a ser negativo, la viremia bajó mucho y se quedó baja, la GPT ya no está alterada porque no hay destrucción de hepatocitos y la biopsia nos muestra una actividad muy escasa a nivel histológico, con pocos linfocitos invadiendo el parénquima hepático, ¿verdad? Entonces, este es el paciente que ganó esa batalla, que está en un punto donde ni siquiera necesitamos tratarle, solamente hacerle un seguimiento por si alguna vez se reactiva la enfermedad, cosa que ocurre raramente, ¿verdad? Entonces, eso es esta etapa donde encontramos. Entonces, a este paciente claramente le queremos tratar para sacarle de esta situación y a este paciente claramente no necesitamos tratarlo. Esta es una cuarta etapa donde el virus se vuelve a despertar, que entra a los que tienen la enfermedad por mucho tiempo, pero no se vuelve positivo el antígeno E, engañando un poco, pero si hacemos la viremia enseguida nos damos cuenta que hay actividad. Entonces, ese es un poco el proceso que se produce, que le llamamos en medicina historia natural de la enfermedad, sobre todo tomando como historia natural al niño que se contagia de su madre al nacer. Bueno, entonces tenemos los distintos elementos, esto está un poco desfasado, debería estar acá arriba, pero los distintos elementos, el antígeno E, las transaminasas, el DNA del virus medido por técnica de PCR y la biopsia hepática que nos van a guiar y decir, hay que tratar al paciente si el antígeno es positivo, si la GPT está al doble del valor máximo normal o más alta, si el DNA del virus está alto o si hay un grado de fibrosis importante en la biopsia o en la elastografía que le reemplaza a la biopsia. Acá está claro que hay que tratar y acá está claro que no hay que tratar en un antígeno E negativo, en una GPT normal y en un DNA bajo, ¿verdad? Que por debajo de 2000 con poco rastro que haya habido fibrosis en el hígado. Están perfectos estas dos situaciones extremas, pero muchas veces estamos acá en el medio y cuesta mucho catalogar a un paciente y necesitamos meses
para tomar las decisiones de si tratar, no tratar, qué hacer con los pacientes, ¿verdad? Si generalmente hay tiempo, si el paciente no está ictérico, ¿verdad? No es una reagudización con ictericia, con tiempo de protrombina bajo o hay sospecha de cirrosis, entonces hay tiempo para tomar la decisión de qué hacer con el paciente y hacer varias determinaciones a lo largo del tiempo e ir viendo hacia qué extremo está tendiendo el paciente, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer cuando tratamos a un paciente con hepatitis B? Idealmente sería al paciente con hepatitis B crónica. Al paciente con hepatitis B aguda no le tratamos, ¿verdad? Pues se va a curar solo en el 98-95% de los casos. Pero al paciente con hepatitis B crónica sí le queremos tratar. Lo ideal sería poder curarle del todo, pero no se puede. Hasta hoy no se puede curar del todo. Lo que tenemos que tratar, acá el antígeno de superficie, negativizar el antígeno de superficie sería ideal, pero se consigue en muy pocos pacientes, ¿verdad? El tratamiento por eso no apunta hacia ahí. Apunta más a seroconvertir el antígeno E. ¿Qué quiere decir seroconvertir? Y que los pacientes que tienen antígeno E positivo negativicen el antígeno y vuelvan positivo el anticuerpo contra el antígeno E. Y eso se puede conseguir en los pacientes que tienen el antígeno E positivo de entrada y tienen actividad. Pero se consigue en tratamientos a largo plazo. Si miramos todos los pacientes tratados durante 5 años, vamos a encontrar que el 50% nomás consigue. Conseguir esto significa que va a conseguir independizarse incluso del tratamiento. Le tratamos, seroconvierte el antígeno E y podemos suspender la medicación. Pero, como vieron, se consigue en el 50% durante 5 años de tratamiento. Y la otra es mucho más realista y que conseguimos, ahora van a ver el gráfico, en mucha gente, que es negativizar el DNA del virus de la hepatitis B en la sangre. Y eso sí se consigue. Y eso hace que el paciente deje de progresar. Eso hace que el paciente deje de ir caminando paulatinamente o gradualmente hacia la cirrosis. Le frena el proceso deleterio que tiene el virus sobre el hígado. Así que es muy útil ese tratamiento, ¿verdad? Está muy al alcance de la mano acá en nuestro país. Es gratuito en el Ministerio de Salud. O sea que es una cosa que podemos alcanzar. O sea, es un desperdicio tener un paciente así y no tratarle. Y es un desperdicio que el paciente tenga la enfermedad y no sepa que tenga la enfermedad o no sepa que se puede tratar. Y un objetivo que es secundario, que es normalizar las transaminasas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la eficacia? Hay varias drogas, pero finalmente nos quedamos con 2. Estas drogas como el interferón pegilado, la lamivudina o la defovir, pertenecen al pasado, ¿verdad? Las drogas que hoy en día se utilizan son el entecavir y el tenofovir. Y a lo mejor una versión más nueva del tenofovir que se llama tenofovir alafenamida. Y esto, con el tenofovir y el entecavir, en 1 año de tratamiento es posible conseguir un 20% más o menos de seroconversión del antígeno. Pero si le tratamos 5 años, esto sube al 50%. Pero lo otro, que es conseguir que se negativice el DNA del virus, se consigue en un porcentaje mucho más alto. Esto tratando 1 año, pero si hacemos la determinación de eficacia tratando varios años, esto aumenta y se acerca al 100%. ¿Verdad? Y si no llega a negativizar, por lo menos a tener una carga viral muy bajita, que ya no es perjudicial, y normalizar las enzimas, que también se consigue en un porcentaje. Y estos son los objetivos, los 3 objetivos en los pacientes que tienen una hepatitis B antígeno E positivo. Pero para aquellos que tienen la hepatitis B hace mucho tiempo y su virus mutó y ya no fabrica el antígeno E, bueno, ahí no vamos a poder seroconvertir el antígeno E porque ya de entrada está negativo y no nos sirve como marcador de actividad, pero sí vamos a poder negativizar el DNA del virus medido por PCR, que se ve aquí cómo se consigue 90-91% en los pacientes tratados, otra vez, 1 solo año, cuando en realidad los pacientes pueden tratar por muchos años más. Si yo les hablo de tratamiento a largo plazo con un antimicrobiano, seguro que están pensando en el tema de la resistencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tratas mucho tiempo con un mismo medicamento antimicrobiano a un paciente y que se genera resistencia, ¿verdad? Esa señora que le trato tiene hepatitis, tiene infección urinaria, le doy cipro.
tiene infección urinaria, le doy Racipro. Y así 5 o 6 veces a lo largo del año. ¿Y qué es lo que consigo? Generar un microbio, una bacteria resistente a la cipro en su orina, ¿verdad? Ahora, en este caso también se vivió eso. Esta es la droga más antigua que se consiguió por vía oral para la hepatitis B. Si tratábamos por un año, teníamos 24% de resistencia. Y si tratábamos más tiempo, 5 años, el 70% de los pacientes tenía resistencia a la lamivudina. Y uno le estaba tratando a su paciente, veía esa mejoría espectacular inicial y después hacía una recrudescencia de la enfermedad grave, podía ser, y terminaban a veces muriéndose de la recrudescencia del virus que aprendió a ser resistente a la lamivudina. Pero después de la lamivudina surgió la Defovir para tratar los virus resistentes a la lamivudina, y después surgió la telvibudina, ¿verdad? Que servía para tratar y tener menos resistencia, pero claramente fueron superadas por el tenofovir y el entecavir, que prácticamente no tienen resistencia y son drogas también potentes. Así que hoy en día se debate entre entecavir, tenofovir, disoproxilo o tenofovir a la fenamida. Esas son las drogas que hay para la hepatitis B. En Paraguay tenemos el tenofovir, disoproxilo, y se entrega al ministerio en forma gratuita, o sea, y es muy eficaz y se puede tomar a largo plazo y sus efectos colaterales son bastante poco frecuentes. Entonces, si tenemos un paciente con hepatitis B crónica, tenemos que ver que si la hepatitis B crónica está activa, y si está activa tenemos que tratar para convertirla en inactiva, y en algunos casos vamos a poder suspender la medicación y en otros casos vamos a mantener la medicación a largo plazo si no es de por vida, pero no pasa nada por eso porque es una droga muy bien tolerada. Bueno, muy bien. Y esto es un poco una reseña. La hepatitis B, la hepatitis C es un poco más aburrida que la hepatitis B. Es una enfermedad mucho más lineal que cada paciente tiene su ritmo de progresión, pero una vez que entra en ese carril, digamos, de progresión, es bastante lineal, no suele tener reagudizaciones, pero es igualmente una enfermedad que si no se trata y no se supera, tiene ese lento caminar hacia la cirrosis hepática y las complicaciones después de la cirrosis que llevan muchas veces a la muerte. Entonces, uno se contagia de hepatitis B. Ustedes saben que la hepatitis B se contagia mucho más por la vía parenteral que sexual. Parenteral, sobre todo, los que se siguen contagiando hoy en día son los usuarios de drogas recreacionales que comparten la jeringa y la aguja, pero también los que inhalan drogas recreacionales como la cocaína con una cánula nasal y comparten la cánula nasal, porque ahí hay un poco de sangre también, porque hay como esa irritación de la mucosa nasal, y entonces está bien demostrado que también se puede contagiar por esa vía. Y en principio el contagio por vía de las transfusiones ya no es una cosa frecuente. Nadie puede garantizar una seguridad del 100%. Hay un riesgo que es remoto, se estima que es 1 en 200.000, ¿verdad? De que uno, a pesar de usar sangre tratada y controlada, se contagie, pero es muy remoto. Y en nuestro país a lo mejor no es desde el año 92 que se evitó en las transfusiones, ¿verdad? Porque en Estados Unidos se considera que desde el año 92 las transfusiones son seguras para la hepatitis C. En nuestro país hasta el año 2000 todavía no se hacían pruebas en forma rutinaria, ¿verdad? Entonces, hoy en día sí se hace en forma rutinaria, por lo menos en las capitales departamentales, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Y nosotros como trabajadores de la salud tenemos un riesgo aumentado muy ligeramente. Algunos dicen que no hay ese aumento. El riesgo de una herida punzante es bastante bajo, ¿verdad? Como siempre, dependiendo del tipo de punción, ¿verdad? Y una pareja monógama y heterosexual
donde uno de los miembros tiene la hepatitis C, es muy poco probable que se produzca el contagio al otro miembro de la pareja. Eso es todavía menor si es la mujer la que tiene la enfermedad, pero hay algunas prácticas que pueden favorecer ese contagio, ¿verdad? Entonces, bueno, lo de tener algún tipo de medida en contra del contagio dentro de esa pareja es un poco hasta opcional, ¿verdad? No es obligatorio. Muchos expertos no recomiendan ningún tipo de cuidado dentro de la pareja cuando uno de los miembros tiene y el otro no. Obviamente la convivencia sin exposición a sangre no contagia, ¿verdad? Bueno, entonces, como decíamos antes, si yo tengo me contagio de la hepatitis C, puedo detectar por el método más sofisticado de detección, que es el RNA medido por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa del virus, porque este es un virus RNA, el otro es un virus, el B es un virus DNA. Entonces, un mes y ya puedo detectar el anticuerpo y la alteración de las enzimas hepáticas aparecería más o menos a los 3 meses. Y tiene la peculiaridad de que son raras las hepatitis agudas y sin embargo las hepatitis crónicas, que son las más frecuentes por hepatitis C, se vuelven crónicas en el 85% de los casos. Entonces, eso es lo que tiene de antipática a esta enfermedad, su propensión a cronificarse. También tiene como peculiar, y eso hace que, sobre todo las interconsultas que tenemos a veces con reumatología, nos obliguen a investigar muchas cosas, porque las manifestaciones extrahepáticas son abundantes. Hay un montón de enfermedades que parecen reumatológicas y que en realidad terminan siendo enfermedades extrahepáticas de la hepatitis C que simulan enfermedades reumatológicas. Cuando se descubrió la hepatitis C, por ejemplo, la crioglobulinemia mixta esencial encontró su etiología prácticamente. 70% de las crioglobulinemias mixtas esenciales eran vinculadas a la hepatitis C. Y la porfiria cutánea tarda también tiene un vínculo muy fuerte. Algunas glomerulonefritis, algunos linfomas y leucemias que el especialista de cada rama detecta y ya sabe que tiene que buscar hepatitis C asociada. Bueno, y de estos pacientes que se cronifican, más o menos al cabo de 20 años, un 20% está con cirrosis ya, ¿verdad? Eso depende un poco la velocidad, ¿verdad? Porque uno puede tardar 15 años, fíjate, hacen falta años, ¿verdad? Sobre todo en la persona que tiene solo infección de la hepatitis C. Distinto si tiene hepatitis C y HIV y no se trata ni uno de los dos, así tiene solo hepatitis C, ¿verdad? También es distinto si es un inmunodeprimido y tiene hepatitis C o si es un inmunocompetente. Hablando de un inmunocompetente que no tiene otras patologías importantes, necesita décadas para llegar a concretarse en cirrosis, lo que empezó como una hepatitis crónica. Y esa velocidad depende un poco de la edad, depende de si es varón o mujer y depende de algunos factores virales, pocos más que nada depende del huésped, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, que si uno toma el tiempo que le lleva a un paciente varón mayor de 40 años que toma alcohol en una cantidad moderada todos los días, a ese varón le puede llevar 13 años en promedio llegar a tener hepatitis, una cirrosis por la hepatitis C, ¿verdad? Sin embargo, si uno toma una mujer joven, menos de 40 años, que no toma casi alcohol, entonces ahí a lo mejor necesita 40 años para evolucionar desde hepatitis crónica hasta cirrosis, o desde el contagio hasta cirrosis. Entonces eso va variando con las características del paciente, ¿verdad? El diagnóstico se hace por el anticuerpo, como vimos antes. Lo habitual es hacer por el anticuerpo. Y el estímulo para solicitar el anticuerpo no es una hepatitis viral que el paciente pone amarillo, sino cualquier alteración de las pruebas hepáticas, por más pequeña que sea. Y sobre todo si es persistente, ¿verdad? Yo tengo un paciente que le estoy viendo y siempre su perfil hepático está ligeramente alterado. Bueno, ese paciente hay que descartar hepatitis C
aunque seamos incapaces de identificar un factor de riesgo, porque los factores de riesgo están ausentes en el 30% de los casos. No sabemos cómo se contagió el paciente, ¿verdad? Y después podemos comprobar ese diagnóstico con la detección del RNA en sangre por el método de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Y entonces esa es la forma de comprobar y esa es la forma también de encasillar mejor a la enfermedad. Y una vez que hacemos el diagnóstico de la enfermedad, tendríamos que considerar el tratamiento. Todos los pacientes con hepatitis C deberían considerar ser tratados. Este gráfico, porque por lo visto abrí una clase que era una versión un poco más antigua y la hepatitis C cambió muchísimo, de 2015 hasta ahora cambió muchísimo. O sea, no pueden leer literatura 2011, 2012 porque ya es, sobre todo el tratamiento es totalmente distinto. Esto es lo que teníamos antes. Teníamos una eficacia del 56% tratándole a la gente por un año, por una medicación horrible que es el interferón, que está llena de efectos colaterales. Hoy en día, el advenimiento de las drogas, que se llaman drogas de acción directa o DAA, la eficacia del tratamiento es contundente. Casi el 100% o prácticamente el 100% de los pacientes tratados con estas drogas se curan. Y se curan del todo, no como la hepatitis B. Y el tratamiento dura 12 semanas. Un tratamiento que empieza y termina en 12 semanas. No hay gente que se quede tratada en forma crónica como la hepatitis D. Y eso es un boom de la medicina porque se le puede ganar a un virus con tratamiento, un virus que hasta hoy en día no tiene vacuna, ¿verdad? Eso es lo interesante. Y bueno, los medicamentos que se usan tienen nombres muy complejos. El esqueleto, hay como 30 opciones que se pueden combinar. Siempre son combinaciones de dos o tres medicamentos. Y un poco la columna espinal es el sofosbuvir, ¿verdad? Entonces son tratamientos muy bien tolerados, muy fáciles de tomar, que vienen las dos o tres drogas ya en el mismo comprimido. La dificultad está un poco en las interacciones con otros medicamentos y muchísimo en el costo, ¿verdad? El sofosbuvir, que les digo, es la columna vertebral, era la droga de la pastilla de los $1.000. Se compraban 90 pastillas por $90.000. Entonces, el tema del costo es el problema, ¿verdad? Por suerte, las drogas que surgieron inicialmente ahora ya tienen libre la licencia y ya hay genéricos que se pueden incluso comprar por online y demás, ¿verdad? Y tenemos varios pacientes que compraron así, se están tratando por un costo muy inferior, por suerte. Y nosotros acá, del registro que tenemos de 17 pacientes, creo que son tratados con estas nuevas drogas, los 17 se curaron de la hepatitis C. Así que incluso pacientes cirróticos que antes no podíamos tratar porque el interferón no tolera un cirrótico, hoy en día sí se puede tratar. Incluso pacientes ya trasplantados del hígado que seguían con la hepatitis C después del trasplante, antes no podíamos tratarle con el interferón porque era a una persona que le estás dando inmunosupresores, darle inmunoestimulantes, que es el interferón pegilado. Hoy en día con estas nuevas drogas se puede tratar. Realmente es un cambio enorme y es algo muy peculiar en la historia de la medicina, cómo se llegó a conseguir tratar la hepatitis C. Bueno, creo que ya faltan 2 minutos para que yo lleve 1 hora hablando. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Voy a dejar de compartir para ver si alguien quiere hablar. ¿Alguien puede hablar directamente o levantar la mano? Una pregunta nomás para terminar, Marcos. Sí. Para entender bien, para la hepatitis crónica, sí o sí tiene que tener el antígeno S más de 6 meses más un core negativo, o si el antígeno S es positivo, elige M core, puede ser positivo también. Son 2 formas distintas de definir. Vos podés Ajá. definir antígeno de superficie persistente por 6 meses o podés definir en un momento puntual, sin tener un seguimiento largo del paciente, antígeno de superficie positivo y core IgM negativo.
Eso ya te define como hepatitis B crónica. Ahora, hay posibilidad de que en un PUC de hepatitis B crónica te engañe el core IgM y te salga positivo. Ya. Eso te puede ocurrir, ¿verdad? Un PUC de hepatitis crónica y te sale el core IgM positivo y no puedes terminar de catalogarle como hepatitis crónica por eso, ¿verdad? Porque los PUC a veces positivizan eso, ¿verdad? Ahí alguien levantó la mano, parece. Matías Esteche. Sí, buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta. ¿Existe una guía actual en el país que se siga o se siguen las normas internacionales nomás, de alguna guía en específico para el tratamiento? Mira, la hepatitis B, las hepatitis virales en el país están un poco fuera del espectro del ministerio. Ahora empezó, ¿verdad? Y tengo que admitir que mejoró últimamente, ¿verdad? Pero hacer una guía en el país, no hay ni una guía en el país. O sea, yo creo que lo prudente es guiarse por las guías internacionales, que son muy claritas. Y si querés tener acceso a una, podés entrar en la Asociación Europea o en la Asociación Americana para el Estudio del Hígado y ahí vas a encontrar y son muy claritas. No hace ninguna falta que nosotros estemos descubriendo la pólvora de nuevo en un país donde ahora recién tenemos una de las drogas para tratar las enfermedades, ¿verdad? Te cuento que una curiosidad, que la guía de hepatitis C de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado no está en PDF porque es tan cambiante que es una página interactiva. Entonces, vos cada vez que entras a revisar hay algo distinto, pero es muy amigable. O sea, las siglas son AASLD. Y vos pones ahí guidelines y entonces ahí tenés acceso a, sin pagar nada, tenés acceso a un montón de revisiones sobre enfermedades hepáticas que es muy útil, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la Asociación Europea, que es EASL. Y ahí te tenés que inscribir, pero no tenés que pagar nada, solamente registrarte y tenés, de lo que vamos a hablar la clase que viene, que es la cirrosis, hay una guía que parece un capítulo del libro, es fantástica y también como es española la asociación, como es europea, están los españoles también ahí y entonces hay en castellano también versiones, ¿verdad? Versiones en PDF en castellano, ¿verdad? Muy recomendable. Dale, gracias, doctor. Dale. Bueno, si no hay más palabras, le dejamos al profesor Marcos a disfrutar su almuerzo ya ahora también. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias, Marcos. Nos vemos el viernes. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao, chao.